Serbia es un estado que formaba parte de la antigua Yugoslavia, situado en la península balcánica al sureste de Europa y no forma parte de la Unión Europea. Es un país que vivió varias guerras, marcado por su reciente conflicto con Kosovo, pero siempre han sabido resurgir como el ave fénix. Mi nombre es Tony Barranco y hoy os comparto mi experiencia conociendo este país, Serbia, que es mi país visitado número 38. Nos vamos a conocer Serbia. Y comenzamos la ruta por Serbia. Me encuentro ahora en Belgrado, que es su capital, y estoy en la plaza de Slavija, que es una de las más bulliciosas de la ciudad, donde el tráfico es el protagonista y es el lugar donde el autobús lanzadera del aeropuerto me dejó a la llegada. Y en esta plaza además se encuentra el cartel de Belgrado, que está escrito en cirílico, y es el lugar idóneo para hacerse una gran foto. Muy cerca de la plaza hay un imprescindible en Belgrado, que es el templo de San Sava, que es la iglesia ortodoxa más grande de los Balcanes y dicen que del mundo. Como su nombre indica, está dedicada a San Sava, el fundador de la iglesia ortodoxa en Serbia, y la iglesia se empezó a construir en el año 1935 sobre el lugar en el que se cree que fueron incinerados los restos de San Sava por los turcos otomanos. El templo es todavía una obra inacabada porque solo se financia por donaciones como la Sagrada Familia en Barcelona, y es normal ver que está en obras. Destaca una enorme cúpula de 70 metros de altura y la cruz de oro plateado de 12 metros que hay sobre ella. Tiene capacidad para más de 11.000 personas y dentro es fascinante los mosaicos dorados y el mármol, así como la cripta donde está el tesoro de San Sava, que se accede por unas escaleras donde casi nadie baja porque creo que no saben ni que está. Lo curioso es que no cobren entrada y aún así sigan ampliándola y haciéndola más bonita. Creo que vale la pena hacer una donación para este edificio que se mantenga, sea religioso o no, que es una maravilla. Por desgracia en la ciudad sigue presente el conflicto con Kosovo y esto lo recuerda los edificios bombardeados en 1999. La OTAN bombardeó Belgrado durante 77 días y los ejemplos más importantes de este duro episodio de la historia serbia son los estudios de radiotelevisión yugoslava y el antiguo Ministerio de Defensa. Y caminando me encuentro una enorme escultura que leyendo veo que es dedicada a Esteban Nemanja, que fue gobernador serbio en el siglo XII y fue el padre de San Sava, el de la iglesia que acabo de visitar. Y está justo enfrente de la fachada de la antigua estación de trenes de Belgrado, un bonito edificio que ahora está en desuso, donde detrás justo está la estación de autobuses, que cobran por entrar a la zona de autobuses. No entiendo, pagas el billete y encima tienes que pagar por entrar. Curiosidades de este país. Otra visita es la residencia de la princesa Júbica, que lo mandó construir el príncipe Milos e inaugurada en 1830 con el objetivo de ser la vivienda de su familia. En la actualidad se puede visitar por solo 150 dinares, que es €1,20. Y en ella, además de admirar su arquitectura, se encuentra una colección permanente de objetos de la dinastía Obrenović y otras familias importantes del siglo XIX. Casi todos son salas de reuniones y una sala de exposiciones que hay en el sótano. Otro edificio religioso es la Catedral Ortodoxa de San Miguel Arcángel, que está construida a principios del siglo XIX sobre los restos de una antigua iglesia. Hoy en día es conocida por su torre que sobresale en el casco antiguo, pero de tamaño es bien modesta. Y tras visitar la iglesia de San Sava no me impresiona tanto para ser una catedral. Dos de los ríos más importantes de Europa, el Danubio y el Sava, se juntan en Belgrado y de ahí la importancia histórica de la ciudad. A orillas del Sava hay un bonito paseo con más de 20 barcos dedicados al ocio. La mayoría son discotecas y gracias a esta zona y otras del centro de Belgrado está en el top 10 de las capitales mundiales del entretenimiento. Así que si venís de fiesta, cosa que yo no hago en los viajes, podéis aprovechar para venir por esta zona. La iglesia de San Marcos está situada en un tranquilo parque y es una iglesia ortodoxa como la de San Sava, pero construida en estilo serbio neobizantino, que quedó muy dañada tras el bombardeo alemán, por lo que tuvo que ser reconstruida y tampoco está terminada. En ella además están enterrados personajes importantes de la historia serbia,
así como miembros de la familia real, entre ellos Alejandro I, el último rey de Serbia, y su esposa. Dentro de la ciudad hay muchísimos pulmones verdes, como este parque que estoy ahora, que es el Parque Pionis Park, que coincide que está uno de los lugares más importantes del país, que está aquí el Parlamento serbio, que es un bonito edificio que me recuerda a Budapest o ciudades así, es muy bonito. Y luego, como curiosidad, también aquí detrás del parque está el Palacio Viejo y el Palacio Nuevo, que es la sede donde vive ahora el presidente del gobierno, y el antiguo palacio era donde vivían los reyes, así que esto es uno de los parques más importantes del centro. Una curiosidad es que si intentáis cruzar la calle no hay muchos pasos de peatones, así que hay que buscar sitios como este, que son unas bajadas que hay una galería comercial para cruzar la calle, así que acordaros, si venís por aquí, es muy complicado cruzar la calle si no te tiras directamente. En Belgrado hay varios lugares en recuerdo del inventor Nikola Tesla, como el nombre del aeropuerto, estatuas, tiendas, y existe el museo dedicado al inventor que está justo situado enfrente de la embajada española. El Hotel Moscú es un símbolo de elegancia y de lujo en la ciudad, un lugar donde sentarse en su terraza, relajarse con música en directo, y justo enfrente está una fuente construida en 1860 como símbolo del regreso al trono del príncipe Miloš Obrenović. Y como en cualquier ciudad hay que visitar su mercado para ver los productos locales y conocer un poco el ambiente que hay por la ciudad, mirar qué lugar tan pintoresco es este mercado, que es el Mercado Verde Venac, donde vamos ahora a conocerlo. Muy cerca del mercado, la comunidad judía también tiene su sinagoga en Belgrado, lo que pasa que está cerrada y no se puede visitar. Así que yo he venido por lo menos a verla por fuera, y si alguien ve el vídeo y vais a venir, que sepáis que no se puede entrar. La Plaza de la República es posiblemente la más importante y conocida de toda la ciudad, y en ella se encuentran importantes edificios como el Teatro Nacional y el Museo Nacional, pero también una espectacular estatua ecuestre del príncipe Mijailo, la persona que consiguió liberar a Serbia de la invasión de los turcos, y la dirección de su dedo se dirige a Constantinopla, indicándoles hacia dónde tenían que ir. Justo me acabo de hacer una foto con la estatua y me querían entrevistar de la televisión, pero el serbio se me da muy mal. Otro plan para hacer es pasear por Skadarlija, que es un bohemio barrio casi empedrado, lleno de restaurantes, bares, locales, tiendas de souvenirs, decoraciones de las fachadas increíbles y un montón de detallitos que es bonito para pasear. Recomiendan venir por aquí de fiesta por la noche o a cenar o comer, pero si venís en otra hora podéis venir a tomar algo, que es lo que voy a hacer yo ahora. Voy ahora paseando por el centro y mirar, es muy curioso que hay un montón de tiendecitas de puestos de palomitas. Toda la ciudad está llena y es muy curioso que la gente compre tanto palomitas. Voy ahora por la calle Mijailova, que es la arteria comercial principal donde están todas las tiendas y donde además hay muchos palacios y edificios bonitos del siglo XIX que toda la gente de dinero venía aquí a vivir. La comida en Serbia es increíble, una mezcla entre turca, húngara, mediterránea, italiana, y a la hora de buscar sitios para comer no te faltarán. La calle está repleta de locales y de todos los precios. El restaurante más antiguo de la ciudad cumple 200 años y sirve comida local a buenos precios. Como buen turista fui a conocer esta antigua taberna y como recomendación leí sobre los pimientos rellenos de arroz y carne, que está increíble. Tiene varias salas, terraza y un acogedor patio interior. El precio en comparación a España está regalado y la calidad es altísima. Y no hay que olvidarme de los bureks, que tienen origen otomano, que se pueden comer a toda hora y son un hojaldre relleno de carne, queso o cualquier verdura como espinacas. El Parque Kalemegdan está situado sobre una colina con las vistas perfectas sobre la desembocadura del río Sava en el Danubio. Este lugar es donde se fundó la ciudad, ya que se cuenta que en el siglo III a.C. la fundaron una tribu celta. Luego pasó a romana, medieval y posteriormente bajo dominio turco. Fue convertido en un parque a mediados del siglo XIX y se establecieron varios museos, restaurantes, zonas deportivas, parques infantiles y el zoológico de Belgrado. El nombre de Kalemegdan deriva de dos palabras turcas, Kale fortaleza y Meydan campo de batalla. La estatua del Víctor mide 14 metros de altura
y es uno de los monumentos más famosos de Belgrado y lo encontramos dentro de la fortaleza. Está erigido en el lugar donde se encontraba el antiguo castillo medieval y conmemora la victoria de Serbia sobre el Imperio Otomano y el Imperio Austrohúngaro durante las guerras de los Balcanes y la Primera Guerra Mundial. La estatua sostiene un halcón en un lado y la espada de la guerra en el otro. El Museo Militar está en mitad del parque. Llama la atención por la cantidad de tanques, cañones, camiones de guerra, barcos e incluso un submarino. Además que se puede entrar y visitar más cosas, pero gratuitamente se puede ver todo esto. Discretamente hay además un pequeño mausoleo turco donde está enterrado desde el siglo XVIII el conquistador de Morea, Damat Ali Pasha. La Torre Nebojša es uno de los pocos monumentos que quedan de la Belgrado medieval. Fue construida sobre 1460 para proteger la entrada del puerto en el Danubio y con los turcos se convirtió en una cárcel para los que se rebelaban contra el imperio. Caminando por la fortaleza hay dos pequeñas iglesias, la de Ruzica, que significa rosa en serbio, que está construida sobre una iglesia medieval demolida en 1521 por los turcos. La de Petka es de 1937 y posee una fuente de agua milagrosa para la infertilidad y se venden pequeñas botellas de plástico en el interior de la misma iglesia, muy curioso. El interior de la iglesia de Petka es genial, lleno de bonitos mosaicos y unas bonitas pinturas. Perfectamente en Kalemegdan se puede pasar una mañana o tarde disfrutando de este lugar tan histórico y tranquilo donde recomiendan ver el atardecer en la ciudad de Belgrado. Y después de visitar Belgrado, la capital, pues toca seguir conociendo el resto del país de Serbia, donde me he venido a Novi Sad, que es la segunda ciudad más grande del país y es de las más bonitas, donde he llegado en un trayecto de 1 hora en autobús que me ha costado 12 euros al cambio ida y vuelta, donde nada más llegar ya tengo aquí mi folleto de información turística, que había aquí una casita de información, y lo primero que voy a hacer es tomarme un café en McDonald's, que está justo aquí en la puerta, si venís a aprovechar para comer, que ya tenéis una idea, y vamos a conocer Novi Sad. Si vais andando por la ciudad veréis un montón de tiendas como esta, que son casas de cambio, ya que Serbia no es parte de la Unión Europea y no forma parte de la zona euro, y tiene su propia moneda, que es el dinar serbio, y son un dinar unos 8 céntimos, así que está el cambio a 117 dinares, 1 euro. Así que si venís, hay sitios que tarjeta no la cogen, así que hay que llevar dinero en efectivo para venir a estas casas de cambio a cambiar. Lo curioso es que hay todo tipo de billetes, no existen las monedas y hay billetes hasta de 10 dinares, que son unos 8 céntimos, así que imaginar la cantidad de billetes que lleva la gente en la mano. La sinagoga de Novi Sad es del año 1906 y es de estilo Art Nouveau. No se puede entrar en el interior, pero se puede rodear y se puede ver los jardines, cosa que en Belgrado no se podía, y por lo menos se puede admirar la belleza del edificio en su exterior. La plaza más importante de la ciudad es la Plaza de la Libertad, que es donde se encuentran los palacios y edificios más importantes, como el ayuntamiento, que es de estilo neorrenacentista, y en el lado contrario de la plaza está la iglesia católica del Nombre de María, construida en 1895 en estilo neogótico, y la torre mide 73 metros de altura, que fue lo que más me impresionó al entrar en esta plaza. Y en el centro está el monumento a Svetozar Miletic, la persona más importante de la ciudad en el siglo XIX. Uno de los bellos palacios de la plaza tiene en su fachada un soldado de hierro, apodando al edificio el soldadito de plomo. Aprovechando la cantidad de restaurantes que había por el centro, pues había que comer cevapi, que a mí me encanta, que es típico de todos estos países, que estaba riquísimo. Y caminando un poco para bajar la comida, llego a orillas del Danubio, justo en el mirador del monumento a las víctimas del genocidio, que se ve en la fortaleza de Petrovaradin, una colina estratégica que defiende la zona, ya que el Danubio es navegable y recorre 10 países. Así que este lugar es desde hace cientos de años un lugar clave. Tras un tranquilo paseo cruzando el río, se llega hasta el pequeño barrio de Petrovaradin, lleno de casas color pastel, donde tras unas enormes escaleras se llega hasta el mirador de la Torre del Reloj, que es el lugar más romántico de la ciudad, y aquí se ve que todas las parejas de aquí dejan su candado marcando sus iniciales.
Este reloj marca al contrario las horas, la manilla larga marca las horas y la corta los minutos, y esto se hacía hace años para que los barcos supiesen desde lejos la hora. Y en días soleados es buen sitio para ver el atardecer, no como hoy, pero al menos hay buenas vistas para disfrutar de la ciudad. Después de conocer las dos ciudades más importantes del país, pues toca visitar también un pueblecito para ver la esencia serbia, donde hoy he alquilado una bicicleta, como estáis viendo aquí, por 10 euros todo el día, que ha sido fenomenal el precio, al cambio no llega ni a 10 euros, donde estoy a orillas del Danubio, que es donde voy a hacer el paseo a visitar Zemun, que es un pueblecito que está a unos 6-7 kilómetros, donde os lo voy a enseñar ahora. Y al final llegué a unas cuestas increíbles, me ha tocado bajar de la bici porque hay muchísimas piedras, y con la bici aparcada ya estoy en la Torre Zemun, que es una torre construida en el siglo XIX, que es un bonito mirador con vistas a todo Belgrado y el río Danubio, que os lo voy a enseñar ahora. Puede haber un sitio mejor en todo Belgrado. Alucino con todas las casas de madera del otro lado del río, con su propio embarcadero y en un bosque viviendo, qué envidia. Me quedaría horas viendo las vistas de la ciudad, que se ve al fondo hasta el templo de San Saba y todo el centro histórico. El tamaño del río además es alucinante y aún le quedan muchos afluentes y países por recorrer, así que imaginar lo grande que se tiene que hacer. Y antes de marcharme de la torre, pues justo al lado está el cementerio de Zemun, que es un bonito parque con esta iglesia amarilla, donde había leído que es muy curioso por las estatuas, los nichos son muy bonitos, pero es que justo hay un entierro y no es plan de ir grabando por aquí. Así que si venís, interesante también conocer este lugar. El pueblo de Zemun cobra vida cada mañana en su plaza principal, donde se ubica un mercado que vende todo tipo de productos y donde la esencia de pueblo cobra vida. Lo que me flipa es el ambiente de pueblo pesquero, que tiene hasta una especie de paseo marítimo lleno de restaurantes, tiendas, hay puestos de comida, atracciones de feria, un montón de cosas, y todo esto a un paso de la ciudad. Además, el río está lleno de cisnes, ocas, patos, un montón de animales, lo que hace esto mucho más motivador ir paseando por la orilla del río. Después de hacer la ruta por el Danubio hacia Zemun, el chico que me alquiló la bicicleta me recomendó ir a la isla de Ada, una bonita ruta por el río Sava. Y en mi país lo que todo el mundo aspira a tener, o la mayoría, es un apartamento en primera línea de playa, y aquí lo que aspiran los serbios es a tener una casita flotante o barquito flotante, como lo queréis decir, en primera línea del agua. Mirad qué guay, que es una pasada lo chulo que lo tienen. Ruta finalizada, y recomendaros este sitio si venís alguien y queréis alquilar bici. Me ha cobrado 100 dinares de menos por devolverlo media hora antes la bicicleta, y me ha dado para probar una gominola así de piña que es típica serbia, así un encanto. Me ha dado un mapa, recomendaciones, todo súper bien, así que os recomiendo este lugar. Y la última parada en el sitio más triste de todos, que es el aeropuerto. Espero que os haya gustado el vídeo, me hagáis el favor de suscribiros si no lo estáis, podéis comentar aquí abajo lo que queráis y ya nos vemos en la próxima aventura. Muchas gracias.